El sol de la mañana apenas rozaba los escalones de hormigón de la estación de metro mientras Lily, de 17 años, estaba sentada con la espalda contra la fría pared. Sus dedos trazaban figuras invisibles sobre sus vaqueros rotos, moviéndose como si tocara un piano que no existía. La gente pasaba apresurada, sus zapatos resonando en el pavimento, pero nadie se detenía a mirarla. Su cartel de cartón yacía a su lado, escrito con pulcritud con un rotulador negro que había encontrado en un cubo de basura. «Puedo tocar por comida», decía. Las palabras eran claras, casi demasiado claras para alguien que vivía en la calle. Pero Lily siempre había sido cuidadosa con su escritura, igual que lo había sido con todo en su antigua vida. Esa antigua vida ahora le parecía un sueño. 3 meses atrás, se sentaba en salas de ensayo durante horas cada día, sus dedos danzando sobre las teclas de un piano de verdad. Vestía ropa limpia y tenía una cama caliente donde dormir. Tenía un futuro brillante y lleno de posibilidades. Ahora tenía una mochila con agujeros y zapatos que dejaban entrar el agua cuando llovía. La mochila contenía todo lo que poseía en el mundo, una muda de ropa que no olía mucho mejor que la que llevaba puesta, un cepillo de dientes con las cerdas dobladas, una botella de agua con una grieta en un lado, escondida en el fondo, envuelta en una bolsa de plástico, una pequeña grabadora que su madre le había regalado por su 16º cumpleaños. La madre de Lily había ahorrado durante meses para comprarla. «Para que puedas grabar tu música», le había dicho, con los ojos brillantes de orgullo. «Para que el mundo pueda oír lo que yo oigo cuando tocas». El aparato aún funcionaba, aunque la batería estaba casi agotada. A veces, entrada la noche, en cualquier refugio que la acogiera, Lily se ponía los auriculares y escuchaba las grabaciones que había hecho. Su propia voz le susurraba desde tiempos mejores, presentándole piezas que había compuesto, melodías que una vez habían hecho llorar de alegría a su madre. Un hombre de negocios con un traje caro pasó por allí, hablando a gritos por teléfono sobre cotizaciones bursátiles en reuniones de negocios. Le lanzó una moneda a Lily sin mirarla, y rebotó en el cemento y rodó hasta la cuneta. No las persiguió. 25 centavos no le alcanzarían para nada. Y la humillación de arrastrarse tras unas monedas sueltas era peor que el hambre que sentía. El hambre siempre estaba ahí, una compañera constante que la atormentaba por dentro. Había aprendido a ignorarla casi por completo. Igual que había aprendido a ignorar las miradas de la gente. La forma en que las madres abrazaban a sus hijos al verla. La forma en que los guardias de seguridad la seguían en las tiendas, incluso cuando solo intentaba entrar en calor. Lily cerró los ojos y dejó que sus dedos continuaran su silenciosa práctica sobre sus piernas. Estaba repasando las variaciones Goldberg, una pieza que le había costado meses dominar cuando tenía acceso a un piano. La memoria muscular seguía intacta, cada nota grabada con precisión en su mente. Sus dedos sabían exactamente a dónde ir, incluso sin teclas bajo ellos. Había sido una de las alumnas más prometedoras de la Academia de Música de Wellington. Eso era lo que el profesor Kim siempre decía. «Tienes un don, Lily, algo especial que no se puede enseñar». La profesora había hablado de concursos y becas, de un futuro brillante y prometedor. Lily le había creído. Practicaba 6 horas al día, a veces más. Sus callos ya eran callos, pero el talento no pagaba las facturas médicas. El talento no curaba el cáncer. Y cuando su madre enfermó gravemente, todos esos sueños brillantes empezaron a desvanecerse. Las facturas médicas empezaron siendo pequeñas. Unos cientos de dólares aquí y allá para pruebas y consultas. La madre de Lily, Rebecca, era camarera en un restaurante del centro, haciendo turnos dobles para pagar las clases de música de Lily y su pequeño apartamento. Siempre había sido fuerte, de esas personas que sonríen incluso cuando les duelen los pies de estar de pie todo el día. Cuando empezaron los dolores de cabeza, Rebecca los atribuyó al estrés. Demasiadas noches trabajando hasta tarde, demasiados clientes exigentes, demasiada preocupación por llegar a fin de mes. Tomaba aspirina y seguía trabajando,
Seguía adelante. No fue hasta que se desplomó durante la hora punta del almuerzo que descubrieron la verdad. Tumor cerebral. Las palabras impactaron a Lily como un golpe físico. Etapa 4. Avanzada. Los médicos hablaron con dulzura y cuidado, pero el mensaje era claro. Su madre se estaba muriendo y no quedaba mucho tiempo. Los tratamientos eran caros: radioterapia, quimioterapia, medicamentos experimentales que el seguro no cubría. Rebecca había dejado de trabajar, incapaz de soportar las exigencias físicas de ser camarera mientras luchaba por su vida. Lily quería dejar los estudios y buscar un trabajo, pero su madre no la dejaba. «Tu música lo es todo», le susurró Rebecca en uno de sus peores días, con voz débil pero firme. «Prométeme que no la abandonarás. Prométeme que seguirás tocando». Lily lo prometió. Pero las promesas eran difíciles de cumplir cuando el mundo se desmoronaba a tu alrededor. Las facturas médicas se habían acumulado como nieve. En medio de una ventisca. Primero vendieron el coche, luego casi todos los muebles. Lily vio como unos desconocidos se llevaban el sofá, la mesa donde hacía los deberes, la estantería con todas las novelas de su madre. Pero conservó su teclado, un pequeño piano digital que había sido su primer instrumento de verdad. Mientras lo tuviera, podría seguir practicando, seguir mejorando, seguir aferrándose a su sueño. Pero incluso el teclado tuvo que irse algún día. $500 a un prestamista que probablemente nunca había tocado un instrumento musical en su vida. Lily lloró al entregarlo, pero esos $500 le pagaron a Rebecca la medicación para el dolor durante 2 meses. Casi al final, cuando su madre pasaba más tiempo durmiendo que despierta, Lily se sentaba junto a su cama de hospital y tocaba el piano en silencio sobre la manta. Rebecca sonreía al ver moverse los dedos de Lily, aunque no saliera ningún sonido. «Puedo oírlo», susurraba. «En mi mente, puedo oírte tocar». Rebecca había fallecido un martes por la mañana de marzo. Lily le sostenía la mano, tarareando una de las nanas que su madre le cantaba de pequeña. Las máquinas se apagaron y de repente, Lily se encontró sola en el mundo. El funeral costó un dinero que no tenían. Las facturas del hospital seguían llegando incluso después de la muerte de Rebecca. Su casero había sido paciente durante un tiempo, pero la paciencia tenía un límite. A finales de abril, Lily estaba en la acera con su mochila, viendo cómo cerraban con llave la puerta del apartamento que había sido su hogar durante 10 años. Al principio intentó quedarse con amigos, pero eso no podía durar para siempre. Sus padres habían sido amables, pero también estaban preocupados. Dar cobijo a una adolescente sin hogar, incluso a una que conocían y apreciaban, era complicado. Había cuestiones sobre la responsabilidad legal, sobre el espacio, sobre el dinero. Después de unas semanas durmiendo en sofás y sintiéndose una carga, Lily decidió marcharse. La calle era más dura de lo que había imaginado. Las películas y los libros a veces hacían que la indigencia pareciera romántica, como una aventura. Pero no había nada romántico en tener hambre, miedo y frío. Nada aventurero en no saber dónde dormirías ni si estarías a salvo. Los albergues ayudaban cuando podían, pero siempre estaban llenos. Lily había aprendido a hacer cola temprano, a pasar desapercibida y a seguir las reglas. Algunos lugares eran mejores que otros. Algunos parecían peligrosos, llenos de gente que la vida había roto de tal manera que los volvía impredecibles. Había aprendido a confiar en su instinto para irse cuando algo le parecía mal, aunque eso significara pasar la noche en un portal. A pesar de todo, sus dedos seguían moviéndose, tocando pianos invisibles en bancos de parques y paradas de autobús, practicando escalas y arpegios mientras esperaba en la cola para conseguir comida. La música era lo único que la mantenía conectada con quien solía ser, con los sueños que una vez le habían parecido tan posibles. Ahora, sentada en las escaleras del metro, Lily abrió los ojos y volvió a mirar su cartel de cartón. ¿Puedo tocar para conseguir comida? Una petición tan simple, pero le parecía imposible.
Había visto a otros músicos callejeros por la ciudad tocando la guitarra o cantando a cambio de propinas, pero ella no tenía ningún instrumento. Solo sus manos, sus recuerdos y un don invisible. Una joven madre pasó con un niño pequeño en un cochecito. El niño se quejaba, llorando de esa manera que indica cansancio y agobio. Sin pensarlo, Lily comenzó a tararear suavemente una melodía dulce que su propia madre le cantaba. El llanto del niño se calmó y giró la cabeza hacia el sonido, con los ojos muy abiertos y curiosos. La madre lo notó y aminoró el paso, escuchando. Por un instante, Lily pensó en detenerse, en decirle algo amable o en darle unas monedas. Pero entonces el rostro de la mujer cambió al observar a Lily, el cartel de cartón, el olor a ropa sucia. Apresuró el paso y se alejó rápidamente, acercando el cochecito a su lado. Lily dejó de tararear y miró sus manos. Estaban sucias, con las uñas rotas y los callos desapareciendo. Esas manos habían sido su orgullo, sus herramientas para crear belleza. Ahora parecían lo que eran, las manos de alguien olvidada por la sociedad. Pero la música seguía ahí, encerrada en su interior, esperando. Cada noche soñaba con pianos, con salas de conciertos llenas de gente que comprendía lo que intentaba expresar con sus melodías. Cada mañana despertaba sobre cemento o en una camilla, y el sueño se sentía un poco más lejano. Aún así, conservaba la grabadora de su madre, conservaba esas pocas y valiosas grabaciones de su voz y su música. Mientras las tuviera, tendría la prueba de que alguna vez había sido otra persona, alguien con talento y esperanza, y un futuro brillante de posibilidades. Un policía se dirigía a la entrada de la comisaría, y Lily se levantó rápidamente. Había aprendido que quedarse en un sitio demasiado tiempo llamaba la atención, y llamar la atención generalmente significaba que le ordenaran moverse. 3 semanas después, Lily se encontró parada en la entrada de la estación central. Lily se quedó mirando algo que le aceleraba el corazón con una mezcla de esperanza y terror. Allí, justo en el centro de la plaza, había un viejo piano vertical. La ciudad lo había colocado como parte de un proyecto artístico para animar a la gente a tocar y llevar la música a las calles. El piano no era nada del otro mundo. La pintura negra estaba desconchada y descolorida, y varias teclas parecían amarillentas por el paso del tiempo. Pero para Lily, era como si fuera un piano de cola. Tenía cuerdas, martillos y teclas que producirían sonidos reales al pulsarlas. Después de meses tocando música imaginaria con las piernas y en el aire, la visión de un instrumento de verdad le hacía temblar las manos. Llevaba una semana pasando por la plaza todos los días, viendo a la gente tocarlo. La mayoría no eran muy buenos. Los turistas se sentaban y tocaban a tientas, chopsticks, o cumpleaños feliz, mientras sus amigos les sacaban fotos. Los niños golpeaban las teclas al azar, haciendo ruido en vez de música. Un par de veces había visto a gente que sí sabía tocar. Y esos momentos habían sido maravillosos y dolorosos a la vez, pero ella nunca los había vivido. El piano estaba en medio de una zona donde los artistas callejeros solían instalarse, y Lily había aprendido rápidamente que no recibían bien a los recién llegados, sobre todo a los que parecían vivir en la calle. Hoy, sin embargo, algo se sentía diferente. La mañana había sido especialmente dura. La noche anterior la habían rechazado en 2 albergues y había terminado durmiendo en una lavandería abierta las 24 horas, acurrucada en una silla de plástico hasta que el dueño la encontró y la echó. Tenía calambres en el estómago por el hambre y llevaba tanto tiempo cargando su cartel de cartón que los bordes se estaban ablandando y desgarrando. Necesitaba esto, necesitaba volver a tocar teclas de verdad, escuchar su música cobrar vida en lugar de solo existir en su cabeza. Aunque solo fueran unos minutos, aunque la gente la mirara, tenía que intentarlo. Respirando hondo, Lily cruzó la plaza hacia el piano. Su mochila le pesaba más de lo normal y podía sentir las escaleras de la gente en la plaza. Un grupo de artistas callejeros se había instalado cerca. Un chico con una guitarra,
una mujer con un violín y un hombre que hacía trucos de magia con cartas. Eran los habituales, los que actuaban allí a diario y conocían todos los buenos sitios. El guitarrista fue el primero en fijarse en ella. Se llamaba Tommy. Lo había oído decir a los demás artistas. Tendría unos 30 años, con el pelo largo y castaño y ropa gastada pero limpia. Ganaba un buen dinero tocando, lo suficiente para alquilar una habitación pequeña y comer con regularidad. Se comportaba como si fuera el dueño de la plaza, decidiendo quién pertenecía y quién no. Gritó Tommy cuando Lily se acercó al piano. ¿Qué crees que estás haciendo? Lily se detuvo en seco, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Solo quería tocar un rato, dijo en voz baja. Su voz sonaba débil e insegura, incluso para ella misma. Tommy se rió, pero no fue una risa amable. ¿Tocar? Mírate, niña. Apenas tienes para jabón, y quieres tocar el piano. Hizo un gesto hacia los demás artistas que habían interrumpido lo que estaban haciendo para observar. Esto no es caridad. La gente viene aquí a escuchar música de verdad, no a un chico sin hogar aporreando las teclas. La violinista, una mujer llamada Dana, intervino. Además, necesitas un permiso para tocar aquí. Es propiedad municipal. No puedes simplemente llegar y ponerte a tocar porque te da la gana. Eso no era cierto, y todos lo sabían. El piano estaba allí específicamente para uso público. Cualquiera podía tocarlo. Pero Lily estaba demasiado intimidada para discutir, y la voz de Dana era segura y autoritaria. Sonaba oficial, como si de verdad tuviera autoridad sobre quien podía y quien no podía usar el instrumento. No quiero causar problemas, dijo Lily, dando un paso atrás. Solo pensaba, ¿y sí? ¿Qué? Interrumpió Tommy, alzando la voz. Quizás podrías venir aquí con pinta de no haberte duchado en semanas y tocar algo para los turistas. ¿Sabes lo mucho que trabajamos para mantener esta zona bonita? ¿Para que la gente tenga una buena experiencia cuando la visiten? Otras personas en la plaza empezaron a mirarla fijamente. Lily sentía sus miradas, podía ver el juicio en sus rostros. Le ardían las mejillas de vergüenza, pero no podía irse. Todavía no. El piano estaba tan cerca, solo unos pasos más. Sé tocar de verdad, dijo en un susurro. Estudié música. Sé lo que hago. Esto hizo que Tommy se riera aún más. Ah, ¿sí? ¿Estudiaste música? ¿Dónde? En la universidad de la esquina. A ver si adivino. Aprendiste todo lo que sabes viendo videos de YouTube en la computadora de la biblioteca. El mago, un hombre mayor llamado Rick, negó con la cabeza con fingida compasión. La pobre se cree una artista. Probablemente ni siquiera sabe que parte del piano hace música. Miren sus manos, añadió Dana, señalando los dedos sucios de Lily. Esas no son manos de músico. Los músicos se cuidan de sus instrumentos y de sí mismos. Tienen disciplina, formación y respeto por el oficio. Cada palabra golpeaba a Lily como un puñetazo. Miró sus manos, viéndolas a través de sus ojos. Las uñas rotas, la suciedad bajo ellas, los callos que habían desaparecido durante meses sin práctica. Parecían las manos de alguien que se había rendido, alguien que no pertenecía a algo tan hermoso como la música. Pero se equivocaban. Quería contarles sobre los años de lecciones, las horas de práctica, las piezas que había dominado y las composiciones que había escrito. Quería explicarles sobre el concurso que había ganado y el futuro que el profesor Kim le había trazado. Pero las palabras no salían. De pie allí, con la ropa sucia y la mochila rota, apenas podía creerlo. Princesa del piano, dijo Rick con desdén, y los demás rieron. Así es como deberíamos llamarte. Princesa del piano, viviendo en su castillo de cartón. El apodo dolió más que todo lo demás. Su madre la había llamado princesa a veces, pero con cariño y orgullo. La forma en que Rick lo dijo lo hacía sonar como algo vergonzoso, algo ser objeto de burla. Tommy ya se estaba animando,
disfrutando del público que se había congregado para presenciar la confrontación. ¿Sabes qué, princesa? ¿Por qué no nos tocas algo ahora mismo? Muéstranos todo ese talento increíble que dices tener. Anda, siéntate al piano y demuestra que no eres solo otra niña de la calle buscando dinero fácil. A Lily le temblaban las piernas. No se lo había imaginado así. Se había imaginado sentada tranquilamente, cuando no hubiera nadie alrededor. Quizá temprano por la mañana, cuando la plaza estuviera vacía. Había pensado que podría tocar suavemente solo para sí misma, solo para recordar lo que se sentía al hacer música de verdad. No se esperaba un público que no estuviera preparado para este tipo de presión. ¿Qué pasa?, la provocó Dana, de repente menos segura. Quizá porque sabes que tenemos razón. Quizá porque sabes que no eres una verdadera música, solo una niña con delirios. La multitud a su alrededor crecía. Algunos parecían incómodos con el trato duro que recibía Lily. Pero nadie se adelantó para defenderla. Para ellos, aquello era teatro callejero. Para entretenerse mientras esperaban el autobús o se reunían con sus amigos. Lily miraba el banco del piano tan de cerca que casi podía tocarlo. Sus dedos se crispaban, deseando alcanzar las teclas, deseando mostrarles a esas personas crueles lo equivocados que estaban. Pero su cuerpo no se movía. El miedo era demasiado fuerte, la humillación demasiado profunda. Eso pensaba, dijo Tommy con satisfacción. Pura palabrería y nada de talento. ¿Por qué no llevas tu cartelito a otra parte? Quizá prueba en la esquina del McDonald's. Dicen que allí son más generosos. La risa que siguió fue como una bofetada. Lily sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y supo que tenía que irse antes de derrumbarse por completo delante de todos esos desconocidos. Se alejó del piano, del sueño que había albergado durante semanas. Mientras se alejaba tambaleándose del centro de la plaza, oyó a Tommy gritarle: «Vuelve cuando hayas aprendido a tocar algo más que la princesa del piano de aire». Más risas la siguieron mientras caminaba, cada carcajada como una puñalada. En el ataúd de sus esperanzas. Encontró un banco al otro lado de la plaza y se desplomó sobre él, temblando de rabia, vergüenza y decepción. Pero alguien había estado observando toda la escena, alguien que no se había reído ni se había unido a los comentarios crueles. La señora Rodríguez estaba sentada en otro banco a unos 6 metros de distancia, con las manos curtidas aferradas al asa de su bolso y el rostro contraído en una mueca de desaprobación. Carmen Rodríguez tenía 73 años y había sido profesora de música durante 45 años antes de jubilarse. Enseñó a miles de alumnos, desde principiantes que apenas podían alcanzar el do central hasta músicos avanzados que ingresaron en prestigiosos conservatorios. Sabía reconocer el talento y también la crueldad. Llevaba un mes acudiendo a la plaza cada mañana. Desde que su médico le recomendó hacer más ejercicio y respirar aire fresco, había observado a los artistas callejeros, a veces disfrutando de su música, a veces estremeciéndose ante sus errores, pero nunca había visto nada tan repugnante como lo que le acababa de suceder a aquella joven. Carmen se había dado cuenta. Lily la había visto pasar junto al piano todos los días con una expresión de anhelo en el rostro. Había observado el constante movimiento de sus dedos, como si practicara música invisible. No eran los movimientos de alguien que fingía saber tocar. Eran los movimientos de alguien que había dedicado años a entrenar sus músculos para encontrar las notas correctas. Además, Carmen había visto algo en los ojos de Lily que... El apartamento de Carmen Rodríguez era pequeño pero acogedor, lleno de ese tipo de objetos reconfortantes que provienen de toda una vida enseñando música. Las partituras cubrían todas las superficies disponibles y las paredes estaban adornadas con fotos de alumnos en recitales, graduaciones y concursos. Un piano de cola pequeño dominaba el salón. Su superficie brillaba como un espejo a pesar de su evidente antigüedad. Lily se quedó de pie en la puerta, abrumada por tanta música reunida. Hacía meses que no entraba en una casa de verdad, y el olor a café, libros viejos y cera para muebles le hizo un nudo en la garganta,
evocando recuerdos del apartamento de su madre. Siéntate, niña, dijo Carmen, dirigiéndose apresuradamente a la cocina. Parece que te vas a caer. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste en una cama de verdad? Lily se sentó con cuidado en el borde de un sillón, temerosa de ensuciarlo. No quiero estropear tus muebles. Sé que no soy muy limpia. Carmen se detuvo y se giró, con las manos en las caderas. Primera regla para estar en mi casa, nada de disculparse por existir. Estás aquí porque te invité, lo que significa que perteneces aquí. El baño está al final del pasillo. Hay toallas limpias en el armario y creo que tengo algo de ropa que te podría quedar bien. La ducha fue lo mejor que le había pasado a Lily en meses. Agua caliente, jabón de verdad, champú que de verdad le limpiaba el pelo en vez de solo esparcir la suciedad. Se quedó bajo el chorro hasta que su piel se puso rosada y el baño se llenó de vapor. Se estaba lavando semanas viviendo en la calle. La ropa que Carmen había dejado era sencilla pero limpia. Unos vaqueros un poco grandes y un suéter suave que olía a lavanda. Incluso había un par de calcetines sin agujeros. Cuando Lily miró al mirarse en el espejo, apenas reconoció a la persona que la miraba fijamente. Cabello limpio, ropa limpia, ojos claros en lugar de la mirada desesperada y atormentada que había llevado durante tanto tiempo. Cuando salió del baño, Carmen estaba colocando 2 tazones de sopa en una mesita junto a la ventana. Sopa de verdad, con verduras, carne y pan aparte. A Lily se le revolvió el estómago al verla y olerla. «Come», ordenó Carmen. Y Lily no necesitó que se lo repitieran. La primera cucharada estaba tan buena que le hizo llorar. Caliente, reconfortante, hecha con cariño por alguien que quería cuidarla. Intentó comer despacio por buenos modales, pero su cuerpo la traicionó y se encontró devorando la sopa como si no hubiera comido en días, lo cual no estaba muy lejos de la realidad. Carmen la observó comer sin decir nada, pero sus ojos reflejaban comprensión. Llevaba demasiado tiempo siendo maestra como para no reconocer las señales de hambre real, de necesidad real. Cuando Lily finalmente comió más despacio, Carmen le rellenó el tazón sin que se lo pidiera. «¿Mejor?», preguntó Carmen cuando Lily por fin había dejado de comer. Lily asintió, de repente tímida de nuevo. «Gracias. No sé cómo agradecértelo». «La amabilidad no se paga», dijo Carmen con firmeza. «Se transmite cuando se puede. Ahora cuéntame sobre tu música y no te omitas nada». Así que Lily le contó todo sobre los años de lecciones y práctica, sobre sus sueños de actuar profesionalmente, sobre el orgullo y el apoyo de su madre. Le habló de las facturas médicas y la lenta desaparición de todo por lo que habían trabajado, sobre la muerte de su madre, el apartamento vacío y las calles que habían engullido su antigua vida. Carmen escuchó sin interrumpir, con el rostro cada vez más triste y enojado a medida que la historia se desarrollaba. Cuando Lily terminó, permanecieron en silencio durante un largo rato. «Dijiste que tienes grabaciones», dijo Carmen finalmente. «¿Puedo escucharlas?». Con manos temblorosas, Lily sacó el pequeño dispositivo de su mochila. La batería estaba casi agotada, pero aún funcionaba. Buscó entre los archivos hasta que encontró una de sus favoritas, una pieza que había compuesto llamada Lluvia Matutina, inspirada en las tormentas que veía desde la ventana de su habitación. Carmen se puso las gafas de lectura y se inclinó hacia adelante cuando la voz de Lily salió por el pequeño altavoz, presentando la pieza que estaba a punto de reproducir. Luego sonó la música, grabada en el viejo teclado de Lily. Estaba en su apartamento. La calidad del sonido no era perfecta, pero la música era inconfundible. Compleja, emotiva, técnicamente brillante. Carmen se llevó las manos a la boca mientras escuchaba. 45 años de enseñanza le habían dado un oído excepcional para el talento. Y lo que oía era extraordinario. No se trataba simplemente de una alumna talentosa interpretando la composición de otra persona. Era música original creada por alguien con un don excepcional para la melodía y la armonía. La pieza duró 4 minutos,
pasando de suaves gotas de lluvia a una tormenta y de vuelta a la calma. Al terminar, Carmen guardó silencio durante un largo rato. «Toca otra», dijo. Finalmente, Lily buscó entre los archivos y encontró una grabación de ella interpretando la balada número 1 en sol menor de Chopin. Era una pieza que le había llevado 2 años dominar, llena de desafíos técnicos y profundidad emocional. Su interpretación fue impecable, demostrando no solo habilidad técnica, sino una profunda comprensión del significado de la música. Al terminar la pieza, Carmen se quitó las gafas y se secó los ojos. «¿Cuántas? ¿Alguien ha escuchado estas grabaciones?» «Solo tú», dijo Lily en voz baja. «Y mi madre, cuando vivía». Carmen se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro por el pequeño apartamento, con la mente a 1000 por hora. «Esto es un crimen», murmuró. «Un verdadero crimen. Aquí estás tú, una de las jóvenes músicas más talentosas que he conocido. Y esos idiotas de la plaza te trataron como basura por tu aspecto». Dejó de caminar y se giró hacia Lily. «Tengo una amiga, la doctora Patricia Williams. Trabaja como cazatalentos para importantes salas de conciertos y conservatorios. Tiene que escuchar estas grabaciones». A Lily se le aceleró el corazón. «¿De verdad crees que son lo suficientemente buenas?» «¿Lo suficientemente buenas?» Carmen rió, pero esta vez era una risa alegre. «Niña, estas grabaciones son mejores que cualquier cosa que la mayoría de mis alumnos del conservatorio hayan producido. Solo con tus habilidades de composición ya podrías entrar en cualquier programa de música del país». Se sentó de nuevo y tomó las manos de Lily entre las suyas, curtidas por el sol. «Pero primero, tenemos que lidiar con esos matones de la plaza. Te humillaron, te hicieron dudar de ti misma, y eso no puede quedar así». «No quiero causar más problemas», protestó Lily. «Quizá debería buscar otro sitio para practicar». «De ninguna manera», dijo Carmen con convicción. «Tienes todo el derecho a tocar ese piano, y más aún, tienes una obligación. El mundo necesita escuchar tu música, y me aseguraré de que así sea». Se quedó callada un momento, pensando. La administración de la plaza ha estado hablando de organizar eventos más formales, de darle más estructura al espacio. Tengo algunos contactos allí de cuando daba clases. ¿Y si organizáramos un día especial de actuaciones, un micrófono abierto donde cualquiera pueda tocar? «Esos artistas callejeros nunca me dejarán participar», dijo Lily. «Me dejaron bien claro que no soy bienvenida». Los ojos de Carmen brillaron con algo que podría haber sido pícaro. «Oh, sí que te dejarán participar. De hecho, me aseguraré de que seas la estrella del espectáculo. Pero primero, tenemos que prepararte». Llevó a Lily hasta el piano de cola y levantó la tapa, revelando unas teclas que brillaban como dientes bajo el sol de la tarde. «¿Cuándo fue la última vez que tocaste un piano de verdad?» «Hace 3 meses», susurró Lily, mirando el instrumento como si fuera algo mágico. «Antes de que tuviéramos que vender mi teclado». «Entonces ya te toca», dijo Carmen, sacando el banco. «Siéntate». Las manos de Lily temblaron al colocarlas sobre las teclas. Las teclas se sentían frescas y suaves bajo sus dedos, con el peso y la respuesta perfectos. Pulsó el do central y la nota resonó pura y clara, llenando el apartamento de sonido. Era como volver a casa tras un largo y terrible viaje. Sus dedos se abrieron paso a través de una escala sencilla, luego un arpegio, y después los compases iniciales de Lluvia Matutina, la pieza que había interpretado de su grabación. Pero oírla en directo, en un instrumento real, era completamente distinto. El piano respondía a cada toque sutil, a cada ligera variación de presión. La música cobró vida de una forma que ninguna grabación podría capturar. Carmen se acomodó en una silla cercana y escuchó mientras Lily interpretaba su composición, para luego pasar a otras piezas de su repertorio. Chopin, Bach, Debussy y más obras propias. Su técnica seguía intacta a pesar de los meses alejada de un instrumento,
y su instinto musical era incluso más fuerte de lo que sugerían las grabaciones. Magnífico, murmuró Carmen cuando Lily finalmente dejó de tocar. No has perdido nada. Al contrario, tu interpretación tiene ahora una mayor profundidad emocional. El dolor puede hacer eso con la música. La hace más honesta. Lily bajó la mirada a sus manos, aún sobre las teclas. Tenía tanto miedo de haberlo olvidado. Llevaba tanto tiempo practicando en el aire que no estaba segura de que mis dedos recordaran la sensación de tocar teclas de verdad. La memoria muscular es poderosa, dijo Carmen. Y un talento como el tuyo no desaparece así como así. Puede que quede sepultado por las adversidades, pero siempre está ahí, esperando a resurgir. Pasaron el resto de la tarde al piano, con Carmen ayudando a Lily a pulir las piezas en las que había estado trabajando antes de que su mundo se derrumbara. Las habilidades docentes de la mujer mayor no habían disminuido con la jubilación, y rápidamente identificó pequeños detalles en los que Lily podía mejorar su técnica o interpretación. Al anochecer, Carmen llamó al Dr. Williams y concertó una cita para el día siguiente. «Tengo a alguien a quien necesitas escuchar», dijo por teléfono. No puedo decirte nada más. Solo confía en mí. ¿Alguna vez te he dado un mal consejo? Después de cenar, respondió Lily, otra comida de verdad que esta vez disfrutó con un poco más de autocontrol. Carmen le preparó una cama en el sofá de la sala. Sábanas de verdad, una almohada de verdad, una manta calentita que olía a suavizante en vez de a desinfectante. Descansa, dijo Carmen, apagando las luces. El día del micrófono abierto amaneció fresco y despejado, con un sol radiante que hacía que toda la ciudad pareciera recién lavada y llena de posibilidades. Lily estaba de pie frente al baño de Carmen. Lily se miró al espejo y apenas se reconoció con la ropa limpia y el cabello bien lavado y peinado. Carmen había hecho maravillas con la administración de la plaza, convenciéndolos de que un día especial de micrófono abierto atraería atención positiva al lugar y animaría a más gente a visitarlo. El evento estaba programado para las 2 de la tarde, cuando la plaza estaría más concurrida por la gente que almorzaba y los turistas. Recuerda, dijo Carmen mientras le daba a Lily un desayuno ligero. No se trata de demostrarles nada a esos abusones. Se trata de compartir tu don con el mundo. La música habla por sí sola. Pero a Lily le temblaban las manos mientras intentaba sostener su taza de café. La doctora Williams había escuchado las grabaciones el día anterior y le habían impresionado lo suficiente como para despejar su agenda para la actuación de hoy. Eso debería haberla animado, pero solo aumentó la presión que Lily sentía crecer en su pecho. ¿Y si se bloqueaba como la semana anterior? ¿Y si meses de vida en la calle habían dañado su capacidad para actuar para otros? ¿Y si su técnica se había deteriorado más de lo que Carmen pensaba? Las preguntas le daban vueltas en la cabeza como una tormenta, dificultándole concentrarse en cualquier otra cosa. Veo que te estás dejando llevar por el pánico, dijo Carmen con firmeza. Basta ya. Llevas una semana tocando ese piano en mi sala y cada día lo haces mejor. Confía en tu entrenamiento. Confía en tu talento. Confía en ti misma. Caminaron juntas hasta la plaza, llegando temprano y encontrando el lugar ya lleno de vida. Se había corrido la voz sobre el micrófono abierto y un pequeño grupo se había reunido alrededor del piano. Los artistas callejeros habituales también estaban allí, preparando sus puestos y alistando lo que claramente veían como su oportunidad para mostrar sus habilidades a un público más amplio. Tommy afinaba su guitarra y hablaba a viva voz con cualquiera que quisiera escuchar sobre las canciones que planeaba interpretar. Dana encolaba su arco de violín y practicaba escalas y rápidos pasajes. Rick tenía su baraja de cartas extendida sobre una mesita, trabajando en nuevos trucos que incorporaran música de alguna manera. Todos parecían seguros y relajados, como si pertenecieran exactamente a ese lugar. Lily se sentía como una impostora con su ropa limpia y su aspecto pulcro, como si llevara un disfraz en lugar de ser ella misma. «Te ves nerviosa», dijo una voz a sus espaldas.
Lily se giró y vio acercarse a la doctora Williams, una mujer alta de cabello plateado y ojos amables tras unas gafas de montura metálica. Vestía de forma profesional, pero sin resultar intimidante, y su sonrisa era sincera. «Estoy nerviosa», admitió Lily. «Hace mucho que no actúo en público. Carmen me puso tus grabaciones». La doctora Williams dijo: «Si puedes ofrecer la mitad de esa calidad en directo, no tienes de qué preocuparte. Pero más allá de eso, lo veo en tus ojos. Lo necesitas. Necesitas tocar sin importar lo que piensen los demás». Se había montado un pequeño escenario cerca del piano con un sistema de sonido básico para los músicos que necesitaban amplificación. La administración de la plaza había proporcionado sillas plegables para el público y la gente empezaba a tomar asiento. Lily calculó que había unas 50 personas reunidas, y que iban llegando más a medida que se corría la voz de que algo interesante estaba a punto de suceder. La coordinadora del evento, una mujer alegre del Consejo de Artes de la ciudad, se acercó al micrófono para presentar a los artistas. Tommy, de alguna manera, había logrado aparecer primero en la lista, y subió al escenario con la confianza de quien ya lo había hecho muchas veces. Su actuación fue correcta, pero sin nada destacable. Interpretó 3 canciones populares con la suficiente destreza. Su voz era agradable, pero carecía de una verdadera conexión emocional con la música. El público aplaudió cortésmente al terminar, pero sin verdadero entusiasmo. Donna continuó con una pieza de violín que demostró su técnica, pero sonó fría y distante. Acertó todas las notas y su entonación fue buena, pero la música no parecía significar nada más allá de demostrar sus horas de práctica. De nuevo, un aplauso cortés que se desvaneció rápidamente. El espectáculo de magia musical de Rick fue más entretenido, combinando trucos de cartas con canciones humorísticas que arrancaron risas genuinas al público. Era evidente que tenía un talento natural para el espectáculo, se sentía cómodo ante la gente y sabía leer a su público. Su actuación fue la primera que pareció conectar de verdad con los espectadores. Varios artistas más tomaron la palabra. Un adolescente con monopatín y guitarra cantaba canciones originales sobre la vida en la ciudad. Un anciano con acordeón tocaba melodías folclóricas que hicieron bailar a algunos. Una mujer recitaba poesía con pistas de acompañamiento grabadas. La calidad era variable, pero todos estaban entusiasmados y el público disfrutaba de la diversidad de talentos. Mientras tanto, Lily permanecía sentada en la última fila con Carmen y el Dr. Williams, cada vez más nerviosa con cada actuación. Se había apuntado para tocar la última, en parte porque Carmen se lo había sugerido. Le daría tiempo para calmarse, pero sobre todo porque le aterraba ser la primera y crear expectativas que no pudiera cumplir. «Te toca», la llamó la coordinadora, consultando su lista. Lee Chen, piano. El uso de su nombre completo la sobresaltó por un instante. Llevaba tanto tiempo pensando en sí misma solo como Lily que casi había olvidado que tenía un apellido, una identidad más allá de ser una persona sin hogar. Chen, el apellido de su madre, seguía presente, incluso cuando todo lo demás había desaparecido. Se puso de pie con piernas temblorosas y caminó hacia el piano. La atención del público se centró en ella, y pudo sentir la curiosidad que sentían por esta joven a la que no reconocían. Oyó la voz de Tommy entre el público. «Genial. Es la princesa del piano. Esto promete ser divertido». Pero su burla sonaba diferente ahora, menos segura que antes. Quizá fuera porque se veía diferente con ropa limpia. O quizá fuera porque el escenario había cambiado. Ya no se trataba de una confrontación en una plaza vacía. Era una actuación formal ante un público que había venido a escuchar, no a juzgar a la gente por su apariencia. Lily se sentó al piano y lo ajustó a la altura adecuada. Las teclas eran las mismas que había contemplado con anhelo durante semanas, pero ahora se sentían distintas bajo sus dedos. Ahora eran suyas, para usarlas legítimamente y sin complejos. Cerró los ojos un instante y pensó en su madre, en todas esas horas de práctica,
en las composiciones que habían brotado de ella durante los oscuros meses posteriores al diagnóstico de Rebecca. Pensó en las grabaciones que había escuchado en albergues y bancos de parques, la música que la había mantenido conectada con su esencia cuando todo lo demás se desmoronaba. Al abrir los ojos, el murmullo del público se había apagado en un silencio expectante. Incluso Tommy había dejado de hablar, esperando a ver qué interpretaría. Lily colocó las manos sobre las teclas y comenzó a tocar Lluvia Matutina, la pieza que había compuesto mientras observaba las tormentas desde la ventana de su habitación de niña. Pero esta no era la versión de sus grabaciones, la que tocaba en un pequeño teclado en su apartamento. Esta era la pieza tal como siempre la había imaginado, plena y rica en un piano de verdad, con cada sutil matiz dinámico y emocional cobrando vida. Las primeras notas eran suaves y delicadas, como las primeras gotas de lluvia al tocar la tierra. El toque de Lily era delicado, pero firme. Cada nota colocada con una sincronización y expresión perfectas. La melodía era sencilla al principio, casi infantil en su inocencia, pero comenzó a desarrollarse y a volverse más compleja a medida que avanzaba la música. El público guardó completo silencio. Incluso el ruido de fondo de la ciudad pareció desvanecerse mientras la música llenaba la plaza. Lily ya no era consciente de la multitud, ya no estaba nerviosa por su juicio. Estaba inmersa en la música, viviendo en el mundo que había creado con melodía y armonía. La pieza creció gradualmente, la suave lluvia se convirtió en un chaparrón constante, luego en una verdadera tormenta. Las manos de Lily se movían sobre el teclado con creciente intensidad, pero la música nunca se volvió estridente ni abrumadora. En cambio, era como observar los patrones climáticos desde un lugar seguro y cálido. Encontrar belleza en el poder y la imprevisibilidad de la naturaleza. Cuando la tormenta alcanzó su punto álgido, Lily comenzó a incorporar temas que no figuraban en su composición original. Meses viviendo en la calle le habían brindado nuevas emociones de las que inspirarse, nuevas experiencias que traducir en sonido. La música hablaba de soledad y miedo, pero también de esperanza y resiliencia. Era la historia de alguien que lo había perdido todo, pero que se negaba a renunciar a lo que más le importaba. El público estaba completamente cautivado. La gente había dejado de mirar sus teléfonos, de hablar con sus acompañantes, de pensar en cualquier otra cosa que no fuera la música que los envolvía. Una mujer en primera fila se secaba las lágrimas. Un hombre de negocios se había aflojado la corbata y se inclinaba hacia adelante en su silla, completamente absorto. Incluso los demás artistas callejeros guardaban silencio. Su confianza anterior había sido reemplazada por algo parecido al asombro. Tommy tenía la boca entreabierta, con la guitarra olvidada en el regazo. Dana miraba fijamente las manos de Lily, como si no pudiera creer lo que veía. Rick había guardado sus cartas por completo, prestando toda su atención a la actuación. Al amanecer, la lluvia amainó. La tormenta comenzó a amainar. La lluvia musical se suavizó hasta convertirse en suaves gotas. Pero había algo distinto en el final ahora, algo más esperanzador que en su composición original. La lluvia no solo cesaba, nutría la tierra, preparando el terreno para un nuevo crecimiento. Las últimas notas quedaron suspendidas en el aire durante un largo instante después de que Lily levantara las manos del teclado. El silencio se extendió profundo y absoluto. 6 meses después de aquella actuación que le cambió la vida en Central Plaza, Lily se encontraba entre bastidores en el Carnegie Hall, con el corazón latiéndole con una mezcla de emoción y nervios que se sentía completamente distinta del miedo. La conocía de la calle. Esta noche era su concierto debut como solista, la culminación de un viaje que aún parecía un sueño. El último semestre había sido un torbellino de cambios, oportunidades y mucho trabajo. La doctora Williams había cumplido su promesa, consiguiéndole no solo una beca completa para el prestigioso Conservatorio de Música de Manhattan, sino también alojamiento temporal y una modesta ayuda económica que le permitía a Lily concentrarse por completo en su música sin preocuparse por lo básico para sobrevivir. Al principio,
El conservatorio la había abrumado. Llevaba tanto tiempo sin formación musical formal que temía haberse quedado atrás con respecto a sus compañeros, pero sus profesores pronto se dieron cuenta de que tenían algo especial entre manos. No solo habilidad técnica, sino una profundidad emocional que normalmente requiere años de desarrollo. Has vivido cosas que la mayoría de los músicos de tu edad no experimentan, le había dicho el profesor Martínez durante una de sus clases particulares. Ese dolor, esa resiliencia, se refleja en tu forma de tocar. No pierdas esa autenticidad al perfeccionar tu técnica. La beca incluía acceso a salas de ensayo con pianos de cola, el mismo tipo de instrumentos que antes parecían lujos inalcanzables. Lily pasó incontables horas en esas salas, no solo trabajando en las piezas asignadas, sino también desarrollando sus propias composiciones, inspirándose en la vasta experiencia acumulada durante los meses que vivió en la calle. Su historia se viralizó, pero no de la forma sensacionalista que suele ocurrir en las redes sociales. En cambio, conmovió profundamente a la gente. El video de su presentación en la plaza se compartió millones de veces, pero, aún más importante, inspiró acciones concretas. Las donaciones abundaron. No solo para Lily, sino también para un fondo recién creado para ayudar a otros jóvenes sin hogar con talento artístico, pero sin recursos para desarrollarlo. Carmen se convirtió en mucho más que una mentora. Se convirtió en una figura materna para Lily, brindándole el apoyo familiar que hizo posible todo lo demás. Su pequeño apartamento se convirtió en el refugio de Lily cuando la presión de la vida en el conservatorio se volvía abrumadora. Un lugar donde podía ser ella misma, en lugar de la historia de superación milagrosa que algunos esperaban. Los demás artistas callejeros de la plaza habían sorprendido a Lily con su apoyo constante. Tommy, Dana y Rick se habían hecho amigos. Su crueldad inicial se había transformado en admiración y protección genuinas. Habían fundado una pequeña organización para ayudar a otros artistas callejeros a acceder a mejores instrumentos y oportunidades para actuar. Inspirados por lo que habían presenciado aquel día, Tommy le había dicho durante una de sus habituales reuniones para tomar café: «Nos mostraste lo que es el verdadero talento. Nos hiciste darnos cuenta de que habíamos estado pensando a pequeña escala, conformándonos con sobrevivir en lugar de perfeccionar nuestro arte». Pero aquella noche era diferente a todas las pequeñas victorias y mejoras graduales de los últimos meses. Aquella noche, Lily actuaba como artista profesional en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo. Y entre el público, que había agotado las entradas, se encontraban críticos musicales, profesionales de la industria y personas de todo el país que habían seguido su historia. El programa de la velada había sido cuidadosamente seleccionado para mostrar tanto sus habilidades técnicas como su profundidad emocional. Comenzaría con las variaciones Goldberg, la pieza que había practicado en silencio, apoyada sobre sus piernas, durante aquellos oscuros meses en la calle. Luego interpretaría dos de sus propias composiciones, incluyendo Lluvia Matutina, y una nueva pieza titulada Encontrando un hogar, que narraba su viaje de la desesperación a la esperanza. La segunda parte incluiría el concierto para piano en grados 2 de Rachmaninoff, la misma pieza que había conmovido hasta las lágrimas al público del Plaza 6 meses atrás, pero que esa noche interpretaría con la Filarmónica de Nueva York al completo, dirigida por el maestro Rodríguez, sobrino de Carmen, quien había accedido a donar sus servicios para el evento. Mientras Lily esperaba entre bastidores, podía oír el murmullo del público acomodándose en sus asientos. Entre ellos estaban Carmen y el Dr. Williams, sus profesores del conservatorio, sus nuevos amigos de la universidad, e incluso algunas de las personas que la habían escuchado tocar aquel primer día en el Plaza y que habían seguido su trayectoria desde entonces. Pero también había desconocidos, personas que habían comprado entradas basándose únicamente en su reputación y las críticas de sus actuaciones más íntimas de los últimos meses. La presión de eso era diferente a la de tocar para un público que ya creía en ella. Estos espectadores esperaban la excelencia, y ella estaba decidida a ofrecerla. Un tramoyista apareció a su lado. 5 minutos, señorita Chen.
Lily asintió y cerró los ojos, concentrándose como le había enseñado el profesor Martínez. Pensó en su madre, imaginando a Rebecca entre el público, orgullosa y asombrada de lo lejos que había llegado su hija. Pensó en todos los ensayos, en todos los pequeños conciertos y recitales que la habían llevado hasta ese momento. Lo más importante era que pensaba en la música en sí, no como una actuación ni una oportunidad profesional, sino como aquello que la había salvado, la compañía constante que la había mantenido conectada consigo misma cuando todo lo demás se había desvanecido. Al abrir los ojos, el nerviosismo se había transformado en algo más lúcido y concentrado. No se trataba de demostrarle nada a nadie. Se trataba de compartir el don que había recibido, la música que la había sostenido durante el periodo más oscuro de su vida y la había devuelto a la luz. A sus puestos, señorita Chen, dijo Lily, entrando al escenario del Carnegie Hall entre atronadores aplausos. El público se puso de pie incluso antes de que llegara al piano. Una ovación para la joven que había pasado de dormir en albergues a actuar en uno de los escenarios más famosos del mundo en tan solo 6 meses. Tomó asiento ante el magnífico piano de cola, cuya superficie pulida reflejaba la cálida luz del escenario. Por un instante, se sintió abrumada por el contraste entre este instrumento y el piano vertical maltrecho de la plaza donde había comenzado su regreso. Ambos le habían dado lo que necesitaba cuando lo necesitaba. Pero este piano representaba posibilidades que apenas se había atrevido a soñar. Los aplausos se apagaron y el Carnegie Hall se sumió en ese silencio particular que solo se experimenta en las grandes salas de conciertos. Expectante, reverente, listo para llenarse de música. Lily colocó las manos sobre las teclas y comenzó las primeras notas de las variaciones Goldberg. La melodía familiar llenó la sala con una claridad cristalina. Cada nota, colocada y esperada a la perfección. Esta era la pieza que había practicado en teclados invisibles mientras se sentaba en las esquinas de las calles. Y ahora era real, sustancial, hermosa. A medida que avanzaba por las variaciones, Lily podía sentir cómo el público se sumergía cada vez más en la música. La perfección matemática de Bach tenía la capacidad de organizar la mente, creando patrones sonoros que resultaban a la vez inevitables y sorprendentes. Su interpretación estaba marcada por sus experiencias recientes. Había una cualidad introspectiva en algunas de las variaciones, una sensación de pérdida y recuperación que tal vez no habría estado presente si su vida hubiera seguido un camino más convencional. La primera parte del programa continuó con sus composiciones originales. Morning Rain había evolucionado desde aquella primera interpretación en la plaza, enriqueciéndose y complejizándose sin perder su esencia. El público escuchaba con la atención plena con la que sueñan los compositores. Siguiendo la historia musical desde las primeras gotas hasta el reconfortante final, Finding Home era una obra completamente nueva, escrita específicamente para este concierto. Comenzó con notas escasas e inciertas que representaban sus primeros días en la calle. Sola, desconectada, buscando algo estable a lo que aferrarse. Gradualmente, se fueron incorporando otros temas: la bondad de Carmen, el apoyo del Dr. Williams, la amistad de quienes creyeron en ella cuando ella misma no podía creer en sí misma. La pieza culminó en una compleja sección central que entrelazaba múltiples melodías, representando las relaciones interconectadas que hicieron posible su recuperación. No era un triunfo simplista. Aún conservaba tonalidades menores y armonías sin resolver que reflejaban las constantes dificultades de reconstruir una vida, pero la trayectoria general se orientaba hacia la esperanza y la estabilidad, culminando con una variación del tema inicial que ahora sonaba segura en lugar de perdida. Durante el intermedio, Lily podía oír el murmullo de emoción del público. Los críticos ya tuiteaban sobre su actuación, usando palabras como extraordinaria y trascendente. Pero lo que más le importaba eran los comentarios que oía de los asistentes habituales, claramente conmovidos por la música en sí, no solo por la historia que la inspiraba. La segunda parte comenzó con la orquesta subiendo al escenario, seguida por el maestro Rodríguez, quien le dedicó a Lily una cálida sonrisa y un gesto de ánimo cuando regresó al piano.
Interpretar un concierto era diferente a tocar como solista. Tenía que escuchar y responder a la orquesta manteniendo su propia voz musical, creando un diálogo entre el piano y los demás instrumentos. Pero esta era la pieza que había anunciado su regreso al mundo de la música, y la conocía como la palma de su mano. Cuando se lanzó al primer pasaje solista, con la melodía familiar elevándose sobre el acompañamiento orquestal, sintió que volvía a casa. El primer movimiento era técnicamente exigente, requiriendo tanto potencia como delicadeza, la capacidad de dominar la orquesta cuando fuera necesario, a la vez que se integraba a la perfección con el conjunto. En los últimos meses, Lily había madurado como artista, desarrollando la confianza y la presencia escénica necesarias para dirigir una orquesta completa y una gran sala de conciertos.